para poder medir tanto el oxígeno paramagnético en fase aire como el oxígeno electroquímico también en fase aire o en fase, perdón, gaseosa, para poder prevenir cualquier incidente relacionado a la modificación del oxígeno, ¿no? ¿Cuáles son los límites que dijimos que eran tolerables para garantizar una área de trabajo segura? ¿Se acuerdan? El límite máximo y mínimo de oxígeno que mencionábamos antier, perdón, que era importante cuidar. Me parece que era no menos del 18% y no más del 25%. Casi, muy bien. El 25% es el límite máximo, ajá, y el inferior 19.5. 19.5, correcto, muy bien. Entonces ya dijimos que un nivel bajo de oxígeno puede provocar un riesgo para los trabajadores. Cuando se tienen ambientes con cantidades inferiores a 19.5, ¿qué se debe de hacer, muchachos? ¿Qué debe de hacer el patrón cuando sabe que sus trabajadores van a estarse desarrollando sus actividades en un ambiente con bajo nivel de oxígeno? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Usar equipos de suministro de aire. Exactamente. Llevar equipo con suministro de aire, como los respiradores, para continuar trabajando, ¿no? Y antes de eso, muchachos, que pudiéramos sospechar cuando un ambiente tiene una reducción de nivel de oxígeno en el ambiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que sospecharíamos? ¿Cómo dijo, profe? Antes de suministrar los respiradores, cuando vamos a trabajar en una área que tiene un bajo nivel de oxígeno, ¿qué es lo que tenemos que sospechar o qué tenemos que hacer? La de verificar que no haya o haya sido algún gas más denso que retirar el oxígeno. Así es. No es que fuera más denso, sino más bien que fuera tóxico, ¿no? La presencia de un gas tóxico puede ser la sospecha de que se desplazó el oxígeno, como lo comentas, ¿no? Entonces hay que mandar a hacer un muestreo. Ajá, se tienen que llevar unas ¿cómo se llama? Unos colectores de muestra en fase gas, que son, haga de cuenta, como si fueran globitos, para poderlos llevar a un laboratorio y verificar cuál ha sido el gas que ha desplazado al oxígeno. Ajá. Y sobre todo verificar que no vaya a ser un gas tóxico, porque esto sí podría acarrear problemas, ¿no? Podemos tal vez llevar respiradores y todo, pero no podemos también estarnos exponiendo a un gas que pueda ser tóxico, que pueda ser explosivo, porque puede ser nuevamente una condición de riesgo para los trabajadores, ¿vale? Muy bien. Entonces, por eso es importante llevar a campo un instrumento portátil que pueda estar haciendo mediciones in situ, en campo, para cualquier situación, ¿no? Muy bien, entonces, si no mal recuerdo, creo que nos quedábamos por aquí. Mencionábamos que va a haber tecnologías diversas para medir la calidad de los gases que hay en el ambiente. Ajá, puede haber sensores infrarrojos. Los sensores paramagnéticos ya sabemos que son exclusivos para la detección de oxígeno, porque sabemos que el oxígeno es de los pocos compuestos que pueden interactuar con un campo magnético debido a esa propiedad que tienen, ¿no? Muy bien, entonces estos instrumentos que ofrece esta compañía, ajá, son de diseño compacto, reducido, contienen una interfaz digital desarrollada para poder visualizar los valores directamente. Está desarrollado con alarmas de concentración y alarmas sonoras configurables por el usuario.
para que se pueda establecer, ¿no?, precisamente las condiciones en las que te van a tomar decisiones en función de las mediciones que se tengan en el proceso, en el sitio en donde estemos trabajando. El sistema o el sistema de medición contiene una capacidad de hasta 200 puntos de medida en la memoria del analizador para que se pueda visualizar todos los valores, por ejemplo, reportados en diversas áreas del proceso o en un intervalo, por ejemplo, de tiempo. Muy bien, entonces, creo que también esto lo habíamos mencionado ayer, no me acuerdo, estos sensores, este dibujo lo extraje de un material de Bosch, que nosotros sabemos que Bosch se dedica al desarrollo de diversos componentes para los automóviles. Dentro de ellos están los analizadores de oxígeno, que hoy en día pues prácticamente todos los modelos, aunque sean los más austeros o económicos de cualquier marca de la industria automotriz, contienen sus sensores de oxígeno que nos ayudan a preparar mezclas de combustible aire que sean las adecuadas para poder garantizar una quema eficiente del combustible, ¿no? Entonces, en el momento que el sistema detecta un déficit de oxígeno, esto va a ser enviado a la computadora del automóvil para que se pueda después establecer la admisión o la apertura de una válvula para que se admita más aire, y de esta manera se pueda garantizar que se tiene una relación correcta entre el combustible y el aire que se necesita para quemar de manera eficiente la gasolina en el motor de combustión, ¿no? De esta manera así evitaremos emisión de gases dañinos, como lo puede ser emisiones de gasolina no quemada debido a un déficit de oxígeno en el sistema de combustión, ¿vale? Entonces, precisamente hago alusión a la normatividad 167 de la Semarnat del 2017, que es la que tiene que encargarse un verificentro de acatar para poder garantizar que los automóviles que son verificados tienen un sistema de combustión que trabaja de manera correcta, debido al mantenimiento que se le ha dado al automóvil, porque esta normatividad establece los límites máximos permisibles de las emisiones contaminantes para los vehículos automotores que circulan en las entidades federativas, como lo es la Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Ahí se establecen los métodos de prueba para la evaluación de dichos límites y las especificaciones de tecnologías de información y hologramas, ¿vale? Entonces ustedes han visto cuando van al verificentro cómo se introduce en el escape una sonda que contiene los sensores que nos permiten medir. Ya dijimos que CO2, ¿qué otro tipo de gases se miden en las emisiones, muchachos? ¿Azufre? Óxidos de azufre, exactamente. ¿Qué más? ¿Cuál es el gas que es un indicador de que se está llevando una combustión de manera deficiente? ¿Cuál es el gas que se identifica en las emisiones? ¿El CO2, profesora? No. ¿Hollín? No. Bueno, también ese es un indicador El óxido de de nitrógeno. una mala combustión. ¿Ah? El óxido de nitrógeno. No. Bueno, también se miden los óxidos de nitrógeno. Ajá. Pero hay un gas que es muy, muy importante medir, aparte del CO2. Y que además es un gas peligroso, es tóxico. El CO, monóxido de carbono. A medida que un sistema de combustión expulsa monóxido de carbono, es un indicador de que está ocurriendo una falla en el sistema de combustión. Lo ideal es de que todo el combustible, todo el carbono que está en la estructura del combustible sea convertido en CO2. Eso es lo ideal. Pero como no todos los sistemas trabajan de manera ideal,
pues obviamente siempre vamos a tener la presencia de una pequeña cantidad de monóxido de carbono. Pero cuando esa cantidad se comienza a incrementar cada vez más, eso es un indicativo de que está ocurriendo una falla en el sistema de combustión, y precisamente este gas se forma cuando hay un déficit de oxígeno, ¿vale? Entonces, si el automóvil emite muchos óxidos de nitrógeno, muchos óxidos de azufre, puede ser un motivo para que pierda la calcomanía 0 y se gane una calcomanía 1 o 2, pero no solamente son la aparición de estos gases, también un motivo de rechazo puede ser la aparición de monóxido de carbono en el sistema de combustión. De hecho, hay un límite tolerable, pero si se rebasa ese límite, ese puede ser también un motivo para poder bajar al holograma 1 o 2, ¿vale? Entonces, el monóxido de carbono es un indicativo de que se está llevando una combustión de manera deficiente, ¿vale? Que no se les olvide, porque así como lo estamos dando el ejemplo ahorita para un carro, lo mismo ocurre con un gran horno en la industria, o lo mismo ocurre con una caldera, ¿no? En una caldera, que ya sabemos que también es se suministra un combustible, ya sea en fase gaseosa o líquido, y que también se mide la calidad de las emisiones en la caldera. Entonces, en la caldera, de igual manera, si estamos detectando presencia de monóxido de carbono, algo está ocurriendo con el quemador, algo está ocurriendo con la relación aire-combustible que está dando esos valores elevados de monóxido de carbono. Entonces, el monóxido de carbono es un gas que es tóxico y que es un indicador de una combustión poco eficiente, ¿vale? Muy bien, y también se monitorea en el escape presencia de combustible, que en este caso lo representan en su análisis del verificentro como una CXHY, que son los hidrocarburos que provienen del combustible, y también se mide el oxígeno en el escape, ¿vale? Entonces, para ello se ocupan diversos sensores, la mayoría de ellos, todos los que se ocupan en el verificentro son electroquímicos, y miden esos gases en su rutina de la verificación, ¿vale? Entonces, si ahorita ustedes tienen a la mano en casa un automóvil, pídanle al dueño del automóvil, ya sea su papá, su mamá, o si ustedes mismos tienen su automóvil, chequen el resultado de su último análisis del verificentro, para que verifiquen que estos gases son los que se evalúan de acuerdo a lo que establece la NOM 167 en el verificentro, ¿vale? Muy bien. Análisis. Las aplicaciones del oxígeno en fase gaseosa no solamente están presentes, ya dijimos, en las calderas, en los hornos, o en la calidad de las emisiones de los automóviles, o las motonetas, o las motocicletas, o los camiones, o en los aviones, o en los barcos, ¿no? También están presentes la medición del oxígeno en las siguientes aplicaciones. Bueno, ya dijimos gases de salida de calderas y plantas de energía, que ocupan sistemas de combustión, obviamente. Control de fermentadores en procesos biológicos, plantas de residuos y sitios de vertederos de basura. Ajá. Una zona de vertederos de basura que contenga unas variaciones de oxígeno. Esto nos da la pauta de la actividad microbiana que está llevando a cabo la descomposición de los residuos sólidos. Ajá. Que si se hace por una vía anaerobia, ya sabemos que lo peligroso es que se pueda generar metano. Ajá. El metano ya sabemos que es un combustible que en presencia de oxígeno puede combustionar y puede generar un incendio en un sitio de vertederos de basura. Por eso es muy, muy importante también el estar monitoreando los gases en esos sitios, dado que son indicadores de que algo está ocurriendo, y si no cuidamos bien estos aspectos, pueden desencadenar en un accidente, ¿no? Monitoreo de aire en sitios de trabajo y túneles, ya lo hemos hecho hincapié, y mencionábamos incluso ayer que precisamente antes las personas que trabajaban en minas o hacían ¿cómo se llama? Excavaciones, tenían que llevar una jaula con unos pajaritos para poder verificar si la zona era todavía segura para seguir trabajando, ¿no? Entonces un sitio a una cierta profundidad, cuando estamos haciendo excavaciones, puede tener un déficit de oxígeno, pero lo peligroso no solamente es que baje el oxígeno, sino que pueda estarse desplazando el oxígeno
por la aparición en ese sitio de algún gas que pueda ser tóxico, que pueda ser explosivo, ¿no? Por eso es muy importante llevar estos analizadores en campo. Ya vimos la aplicación de las emisiones en motores de combustión interna, el monitoreo de atmósferas de almacenamiento de frutas. Aquí hago una pausa porque ustedes saben, o si no lo sabían, no se habían dado cuenta, pero hay frutas que las podemos colectar inmaduras, es decir, en estado verde, como los mangos, como las manzanas, como los plátanos, que pueden continuar su maduración fuera de la planta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí en la central de abastos hay bodegas que se rentan para almacenar fruta inmadura y mantenerla así por un cierto periodo. Estos, ¿cómo se llama? Bodegas de almacenamiento tienen en su interior un cierre hermético que permite tener una atmósfera modificada con déficit de oxígeno. Ajá. Entonces, si nosotros privamos del oxígeno a esas frutas, también vamos a retener, o más bien vamos a frenar un poco el proceso de maduración. Ajá. Entonces, normalmente esas atmósferas se enriquecen más de nitrógeno para evitar que el oxígeno presente pueda fomentar la maduración de las frutas, ¿no? Entonces, podemos tener almacenados por más tiempo en estado verde este tipo de frutas. Ya una vez que las vamos a comercializar, vamos a inyectar en ese interior de esa cámara una hormona que permita que las frutas maduren, ¿no? De hecho, no sé si han escuchado hablar de una fruta madura hecha a perder a las demás, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, un plátano o un mango, si ya está maduro, comienza a expulsar hacia el ambiente una hormona que estimula la maduración de los frutos que hay alrededor, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren madurar, por ejemplo, una penca de plátanos que todavía está verde, o una masa de una determinada cantidad de manzanas que todavía las vean así verdezonas, o los mangos, lo que tienen que hacer es meterlos en una bolsa con una fruta madura, pero eso sí, no metan una fruta que esté podrida, porque también, aparte de madurarla, la van a contaminar y se van a echar a perder las frutas, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es buscar una fruta en buen estado, madura, para meterla al interior de donde esté los otros frutos inmaduros, verdes, y como esta fruta madura expulsa hormonas, fomenta la maduración del resto de las frutas, ¿vale? Por eso ese refrán de que una fruta madura echa a perder a las demás, sí tiene una ciencia detrás de ello, ¿no? Entonces, ya en la bodega de almacenamiento de frutos en la central de abastos, suministran al interior de esas bodegas una hormona que estimula la maduración de las frutas, y obviamente cuando se inyecta esa hormona también se suministra ahora sí más oxígeno para que continúe sus procesos de maduración estos frutos, que se les llama climatéricos, ¿vale? Entonces, una fruta climatérica, un ejemplo típico es el plátano, es el mango, es la manzana, que ustedes han visto que se pueden cosechar en verde, inmaduras, y pueden continuar su maduración fuera de la planta, ¿vale? Entonces, ahí vemos, en esos sitios en donde se almacenan esas frutas, vamos a tener ahí la presencia de un analizador de oxígeno, precisamente para poder ajustar al nivel de oxígeno que necesitan esos frutos para que continúen su maduración en el interior de esas cámaras, ¿vale? Se le llaman con atmósferas modificadas. Muy bien, también tenemos en lo que es la industria metalúrgica la necesidad de estar midiendo el nivel de oxígeno, el monitoreo de oxígeno para el control de la eficiencia de los quemadores, ¿vale? Entonces, en una caldera no solamente vamos a controlar el nivel del agua, la conductividad eléctrica del agua, el oxígeno disuelto del agua, sino también existen sistemas de control dedicados a garantizar una buena relación aire-combustible para quemar de manera eficiente el combustible en un sistema de combustión, valga la redundancia. Entonces, esos sistemas de control requieren un analizador de oxígeno para poder establecer las mezclas ideales para llevar a cabo esos combustión de manera eficiente, ¿vale? Entonces, si les gustan estos temas, se pueden meter a la página de Honeywell, porque ellos tienen una división muy importante en los sistemas de combustión, en el control de la combustión.
Entonces, aquí no hay que añadir mucho aire de más, ni mucho aire de menos, porque ya dijimos que un sistema de combustión con déficit de oxígeno puede provocar la formación de monóxido de carbono, que es un indicador que no se está llevando de manera correcta la combustión. Entonces, tampoco vamos a echar de más aire en el sistema de combustión, porque ya sabemos que el aire es un material que se considera aislante y por lo tanto va a enfriar la cámara de combustión una masa de aire adicional, ¿no? Entonces, ni mucho de más ni mucho de menos, sino debe de haber un equilibrio perfecto para que la combustión se lleve de manera correcta, ¿no? Y para ello hay todo un desarrollo tecnológico que implementar, como lo que maneja en su división de los sistemas de control para combustión, las compañías como Honeywell, ¿no? Por ejemplo. Precisamente hay una medición de seguridad en mezclas flamables. Por ejemplo, vamos a estar trabajando en algunas áreas de proceso que contenga vapores, que contenga manipulación de combustibles. Y bueno, pues ahí vamos a cuidar mucho qué medidas se van a tomar para mitigar los riesgos. De hecho, yo les hacía mención desde la vez pasada, el miércoles, que el maestro Alberto de la Cruz, que les habló sobre la optativa, pues hay todo un desarrollo tecnológico también para los sistemas instrumentados de seguridad, los análisis de riesgos, los sistemas gas y fuego. Para todo ello hay que entender que el corazón para el diseño de esos sistemas son la detección de las fuentes de combustión, ¿no? Manejo de materiales que son sujetos a poderse ocupar como combustible cuando ocurra un incidente o una explosión, ¿no? Entonces, hay toda una ciencia al respecto, toda una aplicación de tecnologías que nos van a ayudar a reducir o mitigar los riesgos de que ocurra una explosión, ¿no? Muy bien, ¿dónde vamos a medir también el oxígeno en fase gas? Para estudios fisiológicos, para la verificación de gases medicinales, que esto ha sido crucial últimamente en los últimos meses, dado que cada vez vemos que personas se han estado y se siguen infectando por esta enfermedad llamada COVID, que ya sabemos que tiene como zona de ataque las vías respiratorias. Las personas pierden la capacidad de respirar y de surtir de suficiente oxígeno a la sangre, y por lo tanto pueden tener severos riesgos de salud, ¿no? Entonces, pues muchas de las empresas que se dedican a surtir gases medicinales en hospitales y en el hogar, como lo es Infra, como lo es Praxair, han tenido demasiado trabajo últimamente para poder garantizar tener esos suministros para las personas que están padeciendo esta lamentable enfermedad, ¿no? Entonces, vean la importancia de manejar las tecnologías de medición y control para el llenado de gases medicinales, ¿no? Por ejemplo. Muy bien. Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta, duda respecto al tema de oxígeno en fase gas? ¿Sí quedó claro? Sí, profesora. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ok, bueno, pues entonces ya vieron que el alcance que tiene la instrumentación analítica es muy importante y de gran valor para la solución de diversas situaciones en la industria, ¿no? Muy bien, vamos a continuar entonces con un tema también bien importante que va de la mano con esto de la medición del oxígeno, que es la ionización, que por su nombre se pueden dar una idea que este proceso de ionización implica la formación de iones, ¿vale? Muy bien, y bueno, el tema en particular en sí es, así está en el temario, los ionizadores. Sin embargo, también son conocidos como los neutralizadores de estática. Y bueno, vamos a ver por qué son importantes estos dispositivos, ¿vale? Entonces, pues todos hemos sido testigos de la electricidad estática, del desbalanceo de la carga estática de los materiales no conductores. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto que cuando se cambian la ropa, de repente ya tienen desbalanceada su carga estática,
y empiezan a escuchar como las chispitas, ¿no? Que salen de las telas o cuando se están metiendo a su cama, y también si ya están cargados estáticamente ustedes, su pijama y todo, pues pueden darse cuenta de este fenómeno, ¿no? Lo mismo cuando a lo mejor en alguna clase en la primaria les enseñaron lo que era la electricidad estática, les pidieron que a lo mejor rompieran pedacitos de papel sanitario y que frotaran una regla de plástico contra su cabello o contra su ropa y levantaran esos papelitos. Bueno, pues ahí les estaban explicando de una manera práctica este fenómeno denominado electricidad estática, que a lo mejor resulta curioso, resulta un tanto, ¿cómo se llama? Raro tal vez, pero ¿qué creen? Que la industria es un fenómeno que es muy común y que constantemente se está combatiendo por el riesgo que implica la generación de una carga disruptiva por el desbalanceo de la carga estática de los materiales, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a revisar a continuación. Entonces, la electricidad estática se genera al desbalancearse la construcción molecular de materiales relativamente no conductores, como lo suelen ser los plásticos, el papel, las telas, ¿no? Toda la materia, sabemos, está compuesta por átomos, y sabemos que un átomo balanceado contiene la misma carga positiva que está presente en el núcleo del átomo y una cantidad idéntica de cargas negativas que se recorren en una orbital que está afuera del núcleo y que está dado por las partículas denominadas electrones, ¿no? Las dos cargas son iguales y por lo tanto la carga total de un átomo se considera que es de cero, es decir, que está balanceado. Sin embargo, si esta configuración se disturbara y se quitaran, por ejemplo, varios electrones de este átomo, terminaríamos teniendo una carga positiva en el núcleo y una deficiencia de electrones, lo que daría lugar a una carga total en la dirección positiva, es decir, tendríamos ahí presentes cationes, ¿no? Prácticamente. Mientras que, por otro lado, si añadiéramos unos cuantos electrones más, pues tendríamos una carga total negativa debido a un exceso de electrones. Es por ello que de ahí se forman lo que son los aniones, ¿no? Los componentes que tienen una carga adicional de electrones en sus estructuras, ¿no? Entonces por eso podemos verificar que tenemos materiales que están balanceados de manera negativa o positiva, ¿no? Y bueno, ¿qué actividades normalmente fomentan el desbalanceo de carga o la aparición de la electricidad estática? También así se llama este fenómeno. Bueno, pues simplemente ahí en los dibujos nos están ilustrando algunos ejemplos, ¿no? Entonces ahí en la parte de el dibujo de la esquina superior izquierda, observamos una persona que está, ¿cómo se llama? Adicionando un material en polvo, que estaba en un recipiente, en este caso en un costal, ¿no? Ese costal puede ser de papel craft, puede ser de plástico, esa bolsa, y simplemente el hecho de vaciar el material sólido de un punto a otro, eso ya provoca que se desbalancee su carga. ¿Por qué? Porque lo estamos friccionando al momento que lo estamos vaciando del recipiente hacia algún tamiz, hacia alguna parte del proceso, ¿no? Lo mismo ocurre con el transporte de los materiales líquidos, como se observa ahí, ¿no? La conducción a través de tubería metálica, por el hecho de que se está internamente friccionando el material en el interior de la tubería, esto provoca un desbalanceo de su carga estática. Lo mismo el ocupar ¿cómo se llama? Suelas de zapatos aislantes, también puede provocar que el hecho de estar caminando, friccionamos constantemente contra el piso y eso provoca un desbalanceo de la carga estática de nuestros zapatos, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, cuando se están formando los bobinas o se están desarrollando las bobinas para aplicar a lo mejor una tinta, o bien estamos formulando esa bobina para guardar y comercializar telas, comercializar plásticos, comercializar el papel, pues simple hecho de estar enrollando o desenrollando un material en forma de película, ya estamos desbalanceando ahí su carga estática, ¿vale? Muy bien, ¿y qué es lo que estamos observando en la fotografía de la derecha, muchachos? ¿A qué les recuerda? Este dispositivo seguramente lo estudiaron en segundo semestre cuando revisaron en el tema de física la parte de electricidad estática.
en electricidad y magnetismo, en la materia que llevan ustedes en segundo. Entonces, ¿qué es eso, muchachos? ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerda cómo se llamaba? ¿El generador de quién? ¿De Van der Graaf? ¿Algo así? Exactamente, el generador de Van der Graaf, ¿no? De que ahí nos ilustraban cómo las cargas positivas se desplazan hacia la superficie, ajá, de ese generador, y al tocarlo nos desbalancea nuestra carga estática, ¿no? Y esto tenía como efecto que nuestros cabellos se desbalanceaba su carga estática, ¿no? Entonces ahí podemos observar, y esto seguramente lo estudiaron en segundo, o si han ido, por ejemplo, a algún museo de tecnología, pues se ilustra este generador de Van der Graaf que evidenció o que nos dio la pauta a entender este fenómeno de la electricidad estática, ¿vale? Entonces, si ustedes llegan a andar allá por STU, muy recomendable, ya está abierto el Museo del Universo. Es como un papalote para adultos, está muy muy padre. Y bueno, pues vienen varias maquetas en las que ustedes pueden entender varios fenómenos, ¿no? También nosotros aquí en el Poli tenemos nuestro Museo de Tecnología, pero está mucho más pequeñito, está aquí en ¿cómo se llama? La delegación Azcapotzalco, muy cerca del Parque Tecesómoc, es el Museo Tecesómoc, precisamente del Politécnico, en donde se exhiben también maquetitas que nos ayudan a ilustrar varios fenómenos relacionados a esta parte, ¿no? De los fenómenos de la electricidad estática y otros experimentos. Muy bien. Bueno, pues resulta que este fenómeno no es muy reciente, de hecho es atribuido, que fue descrito principalmente o por primera vez por el filósofo griego Tales de Mileto, que hace más ya de 2500 años describió este fenómeno al reportar lo que ocurría cuando se frotaban trozos de ámbar sobre las telas, y descubrió sus mágicas atracciones de este ámbar sobre pequeños objetos, dando origen a la palabra electrón. De hecho, él es el que bautiza a estas partículas encargadas de estos fenómenos como electrón, ¿no? Que es la designación griega o la traducción griega de cómo se denominaba a estas piedras de ámbar, ¿no? Entonces, aquí podemos observar un timbre postal de Grecia en donde se hace la remembranza, ¿no? de lo que Tales de Mileto en su momento reportó, ¿no? Que al frotar esos ámbar podía atraer hacia ellos pequeños objetos ligeros como eran las plumas de las aves, ¿no? Entonces, otros ejemplos cotidianos de la manifestación de la electricidad estática son la repulsión que sufre el cabello cuando lo cepillamos, porque lo estamos friccionando, ¿no? Contra el cepillo. Ajá. La descarga que se produce, por ejemplo, si tocamos la ropa de otras personas, cuando el suelo es de un cierto material, o bien la pequeña sacudida que recibimos al bajar del automóvil y acercamos la mano a la puerta. Si ya nosotros estamos desbalanceados, no está desbalanceada nuestra carga, pues obviamente lo hemos percibido, ¿no? De esa manera. Y se dice que a medida que un ambiente sea más seco es cuando más se presentan estos fenómenos. Algunas ciudades ya sabemos que son más húmedas que otras. Por lo regular, cuando tenemos una ciudad con un nivel de humedad por arriba de 50, es cuando ya no se presenta tan frecuente este fenómeno. Pero si habitamos en una ciudad seca, o si estamos en una temporada del año en donde pues no llueve, pues más se presenta este fenómeno, ¿vale? Bueno, entonces existen varias tareas o actividades que se desarrollan diariamente en la industria que constantemente favorecen la aparición de la electricidad estática, como puede ser, por ejemplo, el desplazamiento de personas por instalaciones con suelos aislantes, el desplazamiento de equipos de trabajo o vehículos de logística por instalaciones con suelos aislantes,
el contacto o fricción entre materiales aislantes que forman parte de las estructuras de la maquinaria, equipo de trabajo y recipientes de almacenamiento, contacto o fricción de materias primas y o productos elaborados en estado sólido con partes estructurales aisladas eléctricamente que forman parte de la maquinaria, equipos de trabajo y recipientes de almacenamiento, así como la manipulación de materias en forma sólida en el sector industrial, genera problemas de acumulación de carga estática, tanto en su fase de fabricación como en el proceso posterior de transporte y almacenamiento, ¿no? Los procesos productivos de materiales en forma sólida que requieren en alguna de sus etapas de fabricación pasar por la fase de lámina o película, como lo que veíamos, ¿no? De las bobinas de papel, de plástico, de tejidos sintéticos, de caucho, de goma, etcétera, y que afectan a sectores de actividades muy importantes, como la industria papelera, las artes gráficas, la industria del plástico, fabricación de textil, labores de control de movimiento, etcétera. Todo ello, pues de alguna manera, la electricidad estática interfiere y afecta ese tipo de actividades, ¿no? También este problema puede ser importante en procesos de fabricación en los que las materias primas sólidas, imagínense las semillas, imagínense procesar harinas, arroz, etcétera, etcétera, pues simplemente el hecho de los procesos de vertido, mezclado, agitación, filtración, centrifugación y envasado en equipos de trabajo aislados o con conexiones de tomas de tierra deficientes o inexistentes, es cuando aparece lo relacionado a la electricidad estática, ¿no? También se da esta situación en el transporte y almacenamiento de materiales sólidos pulverulentos, como lo es la harina, la soya, los granos, las semillas en sí, los almidones, los metales y plásticos en forma de polvo. En estos casos, el origen del problema se encuentra en el rozamiento continuo de estos materiales con las superficies de conducciones de tuberías, tornillos sin fin, cuando hacemos pasar estos materiales por filtros, tamices, o al ser almacenados a granel en recipientes y o silos con déficits de tratamientos antiestáticos, ¿no? También se presenta por contacto o fricción de materias primas y o productos elaborados en estado líquido con partes estructurales aisladas eléctricamente que forman parte de la maquinaria y equipo de trabajo. Entonces, prácticamente la lucha contra la electricidad estática en estos casos representa uno de los retos preventivos más importantes de las actividades citadas, por el enorme riesgo de incendio y explosión que puede representar la aparición de una descarga disruptiva en un ambiente con vapores inflamables o con atmósferas explosivas, ¿vale? Muy bien, entonces la normatividad oficial que existe en México aplicable respecto a este fenómeno es la NOM 022 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. En su edición 2008 está disponible en línea, ustedes la pueden descargar. Habla sobre la electricidad estática en los centros de trabajo y condiciones de seguridad. En esta norma se especifican de alguna manera cuáles son las medidas que podemos considerar para poder luchar contra este fenómeno de la electricidad estática, que ya dijimos que siempre va a estar presente en muchas actividades, pero lo más importante es considerar que hay que medir y controlar este fenómeno, dado que puede ser un detonante para que pueda existir algún incidente, ¿no? Algún incendio que pueda afectar a la salud de los trabajadores y sobre todo tener pues daños materiales considerables. Entonces, para evitar todo ello es muy muy importante estar midiendo y controlando la electricidad estática, ¿vale? Entonces, un método práctico para remediar los problemas de estática consiste en llevar a cabo la neutralización de la carga de los materiales, ¿no? Es importante entender que la electricidad estática no se puede eliminar por completo. De hecho, el término eliminadores de estática es erróneo. La descripción correcta es los neutralizadores de estática, ¿no?
Los neutralizadores de estática son en realidad dispositivos ionizantes, es decir, que van a producir iones, tanto positivos como negativos, que serán atraídos por el material desbalanceado para que la neutralización se lleve a cabo. Sin embargo, no elimina la electricidad estática al 100%. ¿Por qué? Porque si el material se fricciona nuevamente en otra parte del proceso, aunque haya sido neutralizado, la electricidad estática volverá a regenerarse, volverá a aparecer, ¿no? Entonces, en varios puntos del proceso de fabricación o la manipulación, ya dijimos, de materiales sólidos, de materiales pulvurulentos o en forma de polvo, o incluso la circulación de fluidos a través de tuberías, puede nuevamente volver a desbalancear la carga estática de los materiales. Para ello, vamos a tener como medida preventiva la instalación de varios neutralizadores de estática en varias etapas del proceso para poder controlar este fenómeno, ¿vale? Entonces, ¿cómo podemos controlar la electricidad estática? Bueno, el primer paso para controlar la electricidad estática consiste en identificar y cuantificar la carga electrostática. Para ello podemos tener implementados previamente varios puntos del proceso, antes de los neutralizadores de estática, varios sensores que nos ayudan a cuantificar y a determinar la naturaleza de la carga que ha adquirido el material debido a su fricción o debido a su naturaleza, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan los neutralizadores de estática? Una vez que yo ya tengo esa información de cuál es la naturaleza de la carga y la magnitud, tengo que saber cómo voy a controlar el fenómeno. Entonces, esto lo vamos a controlar por medio de la implementación de varios neutralizadores de estática. Entonces, la mayoría de los neutralizadores de estática electrónicos se construyen colocando una punta de aguja con una alta tensión muy cerca del receptáculo conectado a tierra. Al mismo tiempo que la corriente alterna de alto voltaje se transmite en impulsos mediante la operación de 60 Hz, el aire que está alrededor de esa punta, de esa aguja y el receptáculo conectado a tierra, se descompone prácticamente por la ionización y por lo tanto se generan tanto iones positivos como negativos. Entonces, la fuente que ocupan estos equipos para la producción de esos iones, tanto positivos como negativos, pues es el propio aire que está alrededor de esa punta, ¿no? Entonces, la mitad de los hertz genera iones negativos y la otra mitad genera los positivos. Puesto que se opera a 60 Hz por segundo, la polaridad estará cambiando cada uno entre 120 segundos, ¿no? Entonces, si el material que se está neutralizando está cargado positivamente, atraerá de inmediato los iones negativos que provengan del neutralizador de estática y repelerá los iones positivos desviándolos hacia la atmósfera. Cuando el material quede neutralizado, no habrá ya atracción electrostática y el material dejará de atraer iones. Recíprocamente, si el material que se neutraliza está cargado negativamente, atraerá los iones positivos que genera el neutralizador y repelerá los iones negativos. De nuevo, una vez que la neutralización se ha logrado, el material ya no atraerá más iones, ¿vale? Entonces va a llegar a el punto en donde en algunos procesos tengamos que realizar, la instalación para poder integrar a las líneas de producción las barras de neutralización de estática, como las que estamos aquí ilustrando en el dibujo de la izquierda, en donde podemos observar que estas barras de neutralización de estática al menos tienen 3 boquillas que nos ayudarán a producir esos iones, y que al producirse tanto iones como positivos, el material, dependiendo de la carga estática que tenga, va a atraer a aquellos que sean de carga contraria, ¿no? A esos iones que tengan carga contraria a la que se tenga en el material. Los iones que sean idénticos al del material pues serán repelidos y serán expulsados hacia el ambiente, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de la derecha les ilustro lo que es una barra de neutralización. Aquí podemos observar al menos que se tienen 5 boquillas, si mi vista no me falla. 1, 2, 3, 4 y 5. Es una barra con 5 boquillas y viene con su controlador, ¿vale? Entonces aquí se tiene un ionizador tipo barra con controlador separado. Este equipo funciona con tan solo 25 volts
rápidamente lleva a cabo la neutralización de la electricidad estática en un tiempo de aproximadamente una décima de segundo. O sea, rápidamente, a medida que se van produciendo los iones, podemos garantizar la neutralización de la carga estática de esos materiales, ¿vale? Este modelo en particular lo tomé de la página de la compañía SMC, que si ustedes recuerdan, anduvimos promoviendo un torneo llamado Reto Bushido, en donde unos estudiantes de aquí de la carrera de ICA alcanzaron el cuarto lugar de 74 equipos que se registraron, y que gracias a ese cuarto lugar lograron traer un equipamiento de 200,000 pesos de la marca SMC. Entonces yo creo que si bien no ganamos el primer lugar o el primero, el segundo o el tercero, considero que no nada mal, y que bueno, este esfuerzo de sus compañeros permite que nuestros laboratorios se vayan mejorando, ¿no? En este caso lograron traer un equipamiento equivalente a 200,000 pesos, que son muy buenos para fortalecer los temas de la carrera relacionados a parte de neumática, y que ustedes en octavo van a llevar una materia que se llama control de máquinas y procesos eléctricos, que es en donde ven temas de automatización y ven temas relacionados a la parte de control electroneumático, ¿vale? Entonces, pues bueno, ahí yo me siento muy orgullosa de mis estudiantes que fueron a competir, y que gracias al apoyo del maestro Mario Maya, pues lograron traer un cuarto lugar, que yo creo que ya el tener equipamiento de esa marca para el próximo torneo, yo creo que nos va a ir mejor, porque pues prácticamente ese torneo fue tanto teórico como práctico, y bueno, tal vez en donde fallamos un poco fue en la parte práctica, pero se entiende porque pues prácticamente en la escuela no tenemos más que a la fecha, con lo que acabamos de adquirir, no teníamos equipos de la marca SMC, pero bueno, muy bien, entonces ya les compartí esa noticia. Entonces los ionizadores podemos encontrarlos en varios puntos del proceso. Aquí se ilustra un ionizador tipo soplador colocado a una cierta distancia de una línea en donde se están transportando unas botellas, ¿vale? Entonces aquí el soplador apunta directamente sobre la superficie de las botellas para que podamos neutralizarlas, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos sacando de la máquina de formación de botellas de plástico, por ejemplo el PET, que es un material muy común que se ocupa para almacenar, por ejemplo, algunos bebidas, algunos líquidos, por ejemplo, líquidos de limpieza, etcétera. Pues estos materiales, cuando se forman, como se van friccionando uno con otro, pues continuamente se desbalancea su carga. Y esto puede tener dificultades, por ejemplo, para los procesos de llenado, ¿no? Entonces, antes de que las botellas pasen por la máquina de llenado, tienen que neutralizarse su carga estática, y eso lo vamos a hacer mediante estos sopladores que vamos a colocar, por ejemplo, a una cierta distancia sobre una banda de transporte, ¿vale? Aquí uno de los fabricantes, otro fabricante que también produce estas tecnologías, bueno, pues aquí te ilustran cómo se debe de acercar la barra a una cierta distancia de los productos para poder llevar a cabo la neutralización de la estática de los materiales. Y precisamente aquí está el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos un ionizador de aire con una super cuchilla que nos permite suministrar iones tanto positivos como negativos, pero sabemos que en este punto vamos a utilizar la carga estática de las botellas, ¿no? Y seguramente cuando ustedes vayan a la industria, si les toca trabajar en este tipo de procesos, van a observar que antes de que las botellas pasen por la máquina de llenado, tienen que neutralizarse su carga estática, y para ello van a observar a lo mejor un ionizador tipo soplador como el que está aquí, o van a observar un ionizador tipo barra como el que se ilustra aquí en este dibujo, ¿no? Aquí nosotros podemos observar que para que estos ionizadores lleven a cabo el proceso, necesitan un suministro de aire comprimido, y aquí se estará representando la línea de aire comprimido que proviene precisamente de algún compresor, para poder garantizar aquí en este punto la neutralización de la carga estática de los materiales, ¿vale? Entonces ahora sí podemos acercar
las botellas a la posición para que puedan recibir directamente al producto que será descargado por la máquina, ¿no? ¿Vale? Bien, aquí tenemos un ionizador modelo 320 y le llaman 320 porque ionizador o formador de iones opera con un flujo de aire o un suministro de aire equivalente a 320 CFM. ¿Qué significa en neumática la unidad CFM, muchachos? ¿Qué les suena? Si son unidades de flujo de aire. ¿Pies cúbicos por minuto? Así es, muy bien. Entonces, en neumática, principalmente el flujo se va a representar en unidades de CFM, ¿no? Que son la abreviatura del término en inglés, como le acaba de comentar su compañera, de pies cúbicos por minuto. Entonces, ionizador tipo soplador está diseñado para poder proporcionar a un flujo de 320 pies cúbicos por minuto el aire para poder neutralizar la carga estática de los materiales, ¿vale? Y aquí nos están ilustrando precisamente en este proceso en donde se ve una bobina. A lo mejor aquí estamos desplegando el material en forma de película para poderlo entintar, para poder a lo mejor formar algunos ¿cómo se llama? Bolsas, qué sé yo, ¿no? Alguna parte del proceso en donde estamos desarrollando un material que es plástico o que puede ser, ya dijimos, papel, etcétera. Entonces vamos a colocar los neutralizadores de estática cercanos a una cierta distancia del material, ¿vale? Muy bien, y aquí les ilustro unas imágenes que tomé también de la compañía SMC para también hacerles promoción. Yo creo que también Festo debe de ofrecer algunas soluciones orientadas a la neutralización de carga estática de los materiales. Pero bueno, haciéndole el comercial a SMC, podemos observar del lado izquierdo un modelo de ionizador tipo barra, en donde podemos observar 4 boquillas que estarán suministrando continuamente iones hacia los procesos para poder neutralizar la carga estática de los materiales, ¿no? Y ahí podemos observar cómo los podemos colocar prácticamente del lado superior en forma horizontal o forma vertical, adaptándose a cualquier necesidad que se requiera para los diversos procesos, ¿no? Muy bien, y por otro lado aquí a la derecha tenemos un ejemplo de un ionizador tipo boquilla, para abarcar a lo mejor una superficie mucho más reducida. Podemos colocar esa boquilla por debajo de una banda de transporte por donde estén circulando algunos materiales, o por ejemplo por la parte superficial para neutralizar la carga estática de algunas tarjetas electrónicas, por ejemplo. Ustedes saben que este fenómeno puede afectar directamente a los circuitos electrónicos, entonces para evitar el daño de esos suministros, pues hay que neutralizar la carga estática constantemente de los materiales, ¿no? Entonces ahí podemos adaptar varios boquillas, como podemos observar aquí en algunas máquinas en donde estemos ¿cómo se llama? Ocupando esas bobinas de materiales plásticos, de materiales de papel, para neutralizar la carga estática. Lo mismo aquí, por ejemplo, para poder neutralizar la carga estática en una máquina de envasado de algún material granular, etcétera, ¿no? Entonces yo los invito a que no se queden con lo que les podamos explicar aquí en la materia, sino métanse a las páginas de algunos proveedores para poder analizar las ingeniosas soluciones que ellos han logrado implementar en varias áreas de la industria para atacar este fenómeno denominado electricidad estática, que ya sabemos que puede ser bastante peligroso por el riesgo de que ocurra una explosión, ¿no? Entonces, la eliminación de cargas electrostáticas con neutralizadores de electrodos puntiagudos conectados a tierra se fundamenta en la ionización del aire por el efecto corona.
si el campo eléctrico creado por las cargas electrostáticas es elevado, ¿no? El fundamento del neutralizador, también llamado eliminador inductivo o neutralizador estático, se basa en que una carga electrostática tiene libertad de movimiento en un cuerpo conductor y en un cuerpo esférico. En el espacio se distribuye uniformemente sobre su superficie. Si el cuerpo no es esférico, la autorrepulsión de las cargas hará que se concentren sobre la superficie de menor radio de curvatura. Si el cuerpo está rodeado de aire u otro gas y el radio de la curvatura se reduce a casi cero, como es el caso de la forma de una punta de aguja afilada, la elevada concentración de carga de la punta puede producir la ionización del aire, ¿no? Entonces, la carga sobre el neutralizador es originada por inducción desde el cuerpo que sufre la generación de cargas. Por ejemplo, en una lámina o banda de papel aislante en movimiento que deja de contactar con unos rodillos de arrastre recubiertos de goma, para facilitar dicho arrastre los dos quedan cargados y con distintos signos, ¿no? Entonces es por ello que en cada rodillo se va a colocar a una cierta distancia los neutralizadores estáticos para poder garantizar que se puedan neutralizar los materiales en esos puntos, ¿no? Colocando un eliminador inductivo en la proximidad de la lámina y otro en la proximidad del rodillo recubierto de goma, si fuera totalmente metálico, se podría conectar a tierra mediante un contacto tipo escobilla o a través de cojinetes engrasados con aceite mineral algo conductor, y no haría falta más bien un segundo neutralizador inductivo, ¿no? El neutralizador inductivo va conectado a tierra para que las cargas procedentes del cuerpo cargado fluyan a través de él hacia tierra. Este dispositivo se construye en forma de barra metálica equipada, ya dijimos, con una serie de puntas en forma de aguja, o como un alambre metálico rodeado de una guirnalda metálica que hace la función de las agujas puntiagudas. No se necesita ninguna fuente externa de energía, pero no funcionan más que a partir de un cierto campo eléctrico. A ver, si me permiten tantito, muchachos, voy a tomar una llamada. Muy bien, ya para finalizar, entonces los neutralizadores estáticos normalmente se sitúan a unos 10 o 20 milímetros de la superficie a descargar, ya que por razones de servicio no será posible una distancia menor. Bueno, todo dependerá del modelo y de la carga que se vaya a neutralizar. Hay recomendaciones que ya directamente marcan los fabricantes, ¿no? La efectividad se comprobaría con un medidor de electricidad estática situado después del neutralizador. Este sistema se considera una solución para atmósferas explosivas en que la neutralización de por estos electrodos puntiagudos sucede antes de que se alcance las condiciones de energía mínima de ignición de la atmósfera explosiva. Ay, permítame tantito. Muy bien, entonces dijimos que hay que tener bien presente que
Este fenómeno hay que controlarlo y sobre todo garantizar que no se va a presentar una energía mínima de ignición cuando se tiene, por ejemplo, la exposición a una atmósfera explosiva, ¿no? Donde estamos manipulando materiales que son muy peligrosos. Es conveniente, sin embargo, tener precaución con sustancias de muy baja energía de ignición, principalmente como materiales como el óxido de etileno, el acetileno, el hidrógeno, el disulfuro de carbono, que estos materiales con una mínima energía pueden combustionar, ¿no? Entonces, es muy importante que se consideren incluso como algunas medidas, también una buena ventilación de las áreas para evitar la acumulación de alguno de estos materiales que ya dijimos que a la menor provocación pueden generar un grave accidente, ¿no? Entonces, si a alguno de ustedes le toca trabajar en alguna planta donde se manipulen estos materiales, como por ejemplo Infra tiene su línea de acetileno o de óxidos de etileno, pues ahí tienen que tener mucha precaución y sobre todo tienen que tener un entrenamiento y unas certificaciones que garanticen que ustedes conocen cabalmente todas las medidas de seguridad y sobre todo si van a ser encargados de la parte del mantenimiento o la operación de la planta, tienen que estar muy al pendiente de que no puedan dejar ningún cabo suelto respecto a una fuente de formación de electricidad estática. Ya vimos que hay muchas actividades que pueden desencadenar este fenómeno y que si manipulamos este tipo de materiales con mínima ignición, energía mínima de ignición, sabemos que pueden combustionar rápidamente, ¿no? Entonces hay que, tener muchas precauciones al respecto y sobre todo conocer la normatividad que mencionábamos anteriormente, que es la NOM 022, para que podamos estudiar cuáles son las prácticas más comunes que podemos aplicar para controlar este fenómeno, ¿vale? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Sí quedó claro esta parte? Sí, por favor. Muy bien, bueno, pues nada más les pido que estén atentos y pendientes a las actividades que tenemos que entregar de Classroom relacionadas a los temas que acabamos de estudiar, como fue oxígeno en fase gas y los neutralizadores de estática, para que podamos cerrar estos temas y ya si formalmente iniciemos en el día lunes la unidad número 4, que habla sobre los analizadores ópticos que se basan en la medición de la energía radiante, que también están bien interesantes, en donde vamos a también a poder visualizar aplicaciones que les pueden ser de utilidad para cualquiera de las 3 optativas que ustedes elijan, ¿no? Porque en todas las aplicaciones, por ejemplo, de manipuladores, también vamos a requerir sensores ópticos, también para continuar con estos temas que también, como ustedes se podrán dar cuenta, se relacionan con la optativa de sistemas de procesos y también para la parte de control avanzado. Entonces, a mí me gusta prácticamente promover las 3 optativas porque todas ellas ofrecen soluciones muy interesantes enfocadas a ciertas áreas de la automatización, ¿vale? Pues les pido que se sigan cuidando, muchachos, que tengan un excelente fin de semana y pues les agradezco su asistencia el día de hoy, ¿vale? Muchas gracias. Gracias, profesora. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profe. Hasta luego. Buen fin de semana. Profesora, nos vemos.